oficialismo analiza proyecto que contempla modificar la ley de tenencia compartida y tipificar el filicidio. Para eso ya estamos en contacto, como les decíamos, con la diputada Inés Cortés. Inés, buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, Cairo. Con ustedes un saludo para toda la audiencia. ¿Cómo andás, Inés? Bienvenida. Muchas gracias. Inés, un poco, contanos, empezaron en las últimas horas con la bancada de diputados del Frente Amplio a estudiar estas modificaciones, estos cambios. ¿Por dónde se empieza a encaminar estas modificaciones de las que tanto hablamos hace más de un mes, cuando pasó el doble infanticidio en Soriano, verdad? Ese fue el inicio de esta discusión en esta etapa, por lo pronto, ¿no? Contanos. Sí, bueno, el Frente Amplio en realidad ya en sus bases programáticas tenía como un compromiso de revisar la ley de tenencia compartida que se aprobó en la legislatura pasada y con la que fuimos críticos y no apoyamos, sobre todo por algunos artículos en particular que considerábamos, que por lo menos ponían en riesgo a las infancias y adolescencias en algunas situaciones muy particulares. Y ahora, obviamente que a la luz de las situaciones que hubo, que nos hizo rever un poco los tiempos que a veces nos damos en el sistema político para procesar algunas discusiones y demás, aceleramos un poco el proceso que ya teníamos en mente y estamos ahora analizando, sí, en la bancada de diputados del Frente Amplio, un proyecto de ley que lo que hace es abordar de manera integral las distintas violencias a las que están expuestas las infancias y adolescencias en nuestro país. Y obviamente entre ellas está la violencia intrafamiliar y en ese sentido es que aborda y revisa algunos artículos concretos de la ley de corresponsabilidad en la crianza, pero también violencia territorial, porque venimos con un promedio bastante triste y preocupante de un niño o adolescente herido de bala cada 6 días, según los conteos que está haciendo la plataforma de infancias y adolescencias, porque de hecho no hay un conteo oficial de estas situaciones. Y creemos que nos parecía que era necesario abordarlo de manera integral y tratar de generar mecanismos de prevención frente a estas situaciones de violencia. Sí, más que nada, Inés, por el lado de, vos lo declaraste en estas últimas horas y me parece interesante reforzar ese concepto, que se trata más que nada de reunir y de articular lo que ya existe, ¿no? De poder hacerlo más efectivo. Es así, porque del otro lado también están los reclamos de seguir sumando legislatura y demás. Exacto. Es que uno de los desafíos, por lo menos en el momento en que me planteé y estuvimos con el equipo redactando el proyecto y también revisando la legislatura ya vigente, uno de los grandes desafíos es hacer dialogar todo lo que hay, que a veces está muy desarticulado y hay leyes muy buenas aprobadas, pero que no se aplican tal vez como deberían aplicarse. Entonces creo que como un primer ejercicio es poner en diálogo lo que ya existe, y pienso en la ley de creación del CIPIAB, el sistema de protección contra la violencia hacia infancias, la ley de protección a la primera infancia y adolescencia, que es la conocida como ley Lustenberg, que está pronta a ser reglamentada. Entonces tampoco nuestra intención es pisar con lo que ya existe, sino que dialogue y que articule un poco con lo que ya hay. Inés, por lo menos existe una posibilidad real de poder instrumentar realmente en la práctica también lo que suceda con estas leyes, lo que suceda con todas estas iniciativas, porque a veces nos pasa con muchas de las leyes que parece que quedarán como en una categoría menos importante también, es decir, existe. Sí. Se aplica, entre comillas, pero no tenemos de pronto la posibilidad de accionar debidamente cuando llega el momento de aplicar la ley en particular. Tal cual. Eso que me planteas es tal cual y es una de las cuestiones que también discutimos en este proceso de armado de la ley, del proyecto, y es que decidimos ir por el camino de reformar lo que ya hay. Por ejemplo, la ley de corresponsabilidad en la crianza lo que hizo fue modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia, entonces nosotros también nos proponemos revisar algunas cuestiones del Código de la Niñez y la Adolescencia. Lo mismo cuando hablamos de tipificación del filicidio, que lo que hace es igualarlo al femicidio, porque hoy en día es más penado el femicidio que el infanticidio en nuestro país. Entonces ahí lo que hacemos es reformar directamente el Código Penal. Decidimos ir por el lado de reformar los códigos y no generar una ley independiente y aparte, en principio porque jerarquiza
la norma, y además porque es esto, tratar de hacer articular lo que ya existe y no generar cuestiones que dupliquen lo que ya hay para que después quede, como bien dijiste, bueno, en un lindo texto, pero difícil de aplicar. Total. Inés, y también se plantea modificar la ley 19.580 para incorporar definiciones de violencia vicaria y violencia digital. ¿Nos puedes dar un poquito más de detalles Sí. de estos conceptos de digital, sobre todo? Porque Sí. Violencia vicaria ya hemos hablado bastante. Sí, bueno, es que en realidad la ley 19.580 cuando se crea no estaba tan presente por lo menos el uso de plataformas digitales, y también hay un proyecto de ley a estudio del Senado que habla de la protección a las infancias en los entornos digitales, y bueno, como esto es una ley integral de protección a las infancias, nos parecía bueno incorporarlo dentro de los distintos tipos de violencia que se describen hacia mujeres e infancias en la ley 19.580, y incorporar la violencia vicaria como un tipo de violencia que se ejerce hacia hijos o seres cercanos del núcleo familiar de la mujer como forma de violentarla, y también la violencia digital como esta violencia que se ejerce desde las redes sociales, las plataformas, los videojuegos y demás, hacia mujeres principalmente y hacia niños, niñas y adolescentes, que también es un riesgo que hoy se están viviendo, y que un poco también lo que plantea este proyecto es que algunas plataformas, y pienso en redes sociales como TikTok, Instagram y demás, tengan algún que hagan cumplir de alguna manera las edades que tienen que tener las infancias para poder acceder a esas plataformas y demás, que en nuestro país no está regulado, y por ejemplo en Brasil sí lo está, que fue un proceso que llevó un tiempo, pero que ha permitido poder avanzar en protección, sobre todo en algunas franjas etarias que que estaban como muy desprotegidas frente a estas plataformas que básicamente exponen su vida privada y personal. Tengo una preguntita entre paréntesis, Inés, con respecto a esto último que estabas diciendo. En lo que tiene que ver con el acceso de las infancias a ciertas plataformas, si esto se comprobara que no se cumple, ¿quién es penalizado en este caso? Bueno, las plataformas tendrían que tener Lo que propone este proyecto es que las plataformas tengan como alguna penalización en caso del no cumplimiento, que tengan algún mecanismo para cerciorarse la edad de los usuarios y demás, y ni que hablar de las interacciones que se dan a partir de estas plataformas con adultos. Y bueno, ya sabemos el tipo de delitos a los que nos referimos, pero que hoy en día realmente no hay nada en nuestro país. Estuvimos hablando con Roberto Balaguer del caso conocido hace unos pocos días, de todo también el mecanismo que se entabla, ¿no? con los menores para poder captarlos, con distintos objetivos. Sí, es tremendo. Sí. Inés, de hecho, en el Ministerio del Interior... Sí, perdón. No, que en el Ministerio del Interior hay un equipo que trabaja detectando a estos usuarios. Pero nos parece como que es necesario reforzar también, al involucrar de alguna manera a las plataformas también, que son sin duda, las que están brindando esa situación. Inés, lo que quería también preguntarte tu opinión. Empezamos a hablar de todo este tema de la modificación a la ley de tenencia compartida y de tipificar el filicidio. Si bien ya se venía abordando, se empezó a hablar con más fuerza a raíz de lo que pasó en Soriano, ¿no? Después del doble infanticidio que ocurrió a principios de septiembre de Alfonsina y de Francisco Morosini, ¿no? De 2 y 6 años. Y en ese momento el gobierno había convocado a las distintas organizaciones feministas para tener una reunión y poder abordar con las organizaciones civiles y distintos actores en el tema cómo poder optimizar la protección y ver las fallas que había en el sistema, y ver un poco cómo se optimizaba todo el abordaje de este tema para que no ocurran situaciones como la de Soriano. Y estuve chequeando hasta hace un ratito y todavía no hubo otra instancia de convocatoria. Hubo una sola, que fue ahí al comienzo de septiembre, y no hubo ninguna reunión más. Desde las organizaciones se está planteando la preocupación de que este tema quede por ¿no? Quede en la nada. Y quería tu mirada de eso como integrante de la bancada del Frente Amplio. Si bien la convocatoria es del gobierno, pero también, impulsando estas modificaciones es tema. Sí, un poco también el hecho de presentar esta iniciativa es en respuesta justamente a
a estas situaciones que nos parecen que son como la expresión más brutal y más alarmante de este tipo de violencia que creemos que es necesario abordar y ni que hablar que también desde otras esferas como el Poder Ejecutivo deberán tomarse las medidas y creo que se están tomando. Ahora, por ejemplo, la compra de tobilleras que se preveía para el 2026, sé que se adelantó para este año y próximamente van a llegar mismos para estas situaciones realmente graves que requieren un electrónico de protección. Y después creo que también, por ejemplo, la ley 19.580 prevé un organismo interinstitucional que incorpora a las organizaciones de la sociedad civil que no está funcionando hace muchos años. Creo que uno de los objetivos que también está planteado es volver a convocar este ámbito, esta mesa interinstitucional, con las organizaciones sociales también presentes para poder seguir abordando y perfeccionando la implementación de la ley 19.580. Fue muy criticada y que en algunos puntos las críticas tienen lugar, porque a veces los tiempos de espera en la justicia son totalmente excesivos y obviamente se puede dar alguna situación en la que alguna persona haya tenido medidas de protección cautelares cuando quizá no era necesario, pero en realidad responde justamente a que no se aplicó nunca como debía aplicarse y en eso creo que todo el sistema político y todos los partidos políticos tienen responsabilidad. Ahora estamos en una instancia presupuestal, obviamente hicimos los esfuerzos para reasignar y generar alguna herramienta más para atender estas situaciones, pero todavía falta mucho y bueno, y en el Senado supongo que también se harán los esfuerzos para poder atender las demandas de la Suprema Corte de Justicia y demás para poder dar respuesta de manera adecuada a estas situaciones que bueno, es eso, sin presupuesto y sin los recursos es de hacerlo. Sí, sobre todo analizando las fallas en el sistema de protección, ¿no? Donde pueden estar las eventuales fallas, ¿no? En este tipo de casos. Bueno, es que tomarlo como triste ejemplo, obviamente, ¿no? Cada caso es totalmente particular. Es que ni que hablar que además esta situación, hizo que ahora, por ejemplo, se están indicando muchas más tobilleras electrónicas, por eso también es que se adelanta esta compra y bueno, para poder dar respuesta a la demanda. Lo ideal sería que el sistema no funcione así en base a situaciones que son realmente terribles, sino que funcione bien todo el tiempo, pero bueno, sí, es una crítica totalmente aceptable. Sí, y uno se pregunta qué compromiso hay por parte del sistema político, más allá de partidos, más allá de todo, con un tema que ya está claro hace muchísimos años que se trata de un problema muy grave que tiene nuestro país en lo que tiene que ver con todo esto. Sí, de todas maneras, es lo que más por lo que criticamos en su momento de, por ejemplo, la ley de corresponsabilidad en la crianza, un poco se minimizó estos riesgos y se instaló un discurso de que era muy fácil en nuestro país ir y realizar una denuncia, que había muchas mujeres que denunciaban falsamente. Y eso no te digo que haya generado las situaciones que estamos lamentando, porque sería una brutalidad decirlo, pero sí que habilita como un escenario o una percepción desde distintos actores, incluso los actores de la justicia, de subestimar algunas situaciones o creer que no, quizá que no están así, entonces, bueno, se baja un poco la guardia y puede terminar en algunas situaciones lamentables. Creo que lo que nos queda claro de todo esto es que en lugar de cuestionar y demás a quienes se animan a denunciarlo, en lo que tenemos que avanzar es en protección, mucho más cuando hablamos de infancias, que son los que están más desprotegidos. De hecho, con la legislación vigente, y es otra de las críticas que hicimos, con la 1580 hoy proteges mucho más a las mujeres que a las infancias en caso de que esa pareja tenga infancias en común. Entonces, eso nos parece bastante alarmante y por lo menos a modificar para que la protección sea también para los niños y niñas en caso de que existan en estas relaciones, en estos vínculos de pareja. Inés, para ir despidiéndote, contanos un poco cómo sigue la agenda de trabajo de la bancada en este tema de violencia contra las infancias y estas modificaciones que se están analizando. ¿Qué plazos se trazaron o un poco la agenda como viene? Bueno, sí. El proyecto fue presentado formalmente este martes y el Frente Amplio se toma 15 días para hacerle mejoras
demás, y luego se firma de manera colectiva el proyecto, así que supongo que la semana que viene, no la otra, tomaría estado parlamentario y sería también, la primera semana de noviembre, que es cuando se retoma la actividad parlamentaria, así que en ese sentido, bueno, nada, ya tendría estado parlamentario y se podría empezar a trabajar en la Comisión de Constitución y Códigos, que me imagino que iría para ahí porque, como te decía, Sí, por las modifica algunos características, códigos ya claro. existentes. Exacto. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por este contacto. Era la diputada Muchas Inés, gracias a ustedes. Inés Cortés. Muchas gracias, Muchas Inés. gracias. Un saludo. Muchas gracias. Aquí en Gracias. Viva la Tarde.